Aquí estamos ya de vuelta con todos ustedes aquí en Honduras al 100 y ya dándole la continuidad al segmento de salud. Pues tal como lo estábamos comentando aquí con Elizabeth hace un buen rato, pues aquí tenemos ya en estudios, siempre dándole seguimiento a este importante tema de salud, a la psicóloga Ninoska Alfaro, que nos va a estar aquí compartiendo un tema muy interesante que yo creo que es de mucho interés y de mucha atención para los padres de familia y de igual manera pues también para los jóvenes, para que vayan conociendo un poquito de este tema que vamos a estar compartiendo en este espacio, que son las adicciones en la juventud y que esto pues puede llevar a consecuencias a veces graves y a veces un poco más funestas. Pero voy a dejar aquí que Ninoska pues nos brinde muchos detalles aquí en este espacio de salud en Honduras al 100. ¿Cómo está, Ninoska? Bienvenida. Bien, gracias. Gracias por el espacio. Bueno, pues entremos en detalle. ¿Cómo está este asunto actualmente en el campo de la psicología? Las adicciones en jóvenes, que sabemos que una gran parte de la población en nuestro país, y por no decir a nivel mundial, pues cae en estas adicciones, ya sea por cuestiones de alcohol, a veces por cuestiones de drogas, a veces por problemas, y que esto pues genera un sinnúmero de consecuencias en el ámbito familiar y en el ámbito personal. ¿Qué nos puede compartir sobre este interesante tópico? Sí, claro que sí. Bueno, tomando en cuenta que en Honduras pues las políticas de salud mental están bien debilitadas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, los índices de jóvenes que están siendo afectados por las adicciones, tanto por las drogas como por cualquier otro tipo de situación, tomando en cuenta la siguiente, que en la actualidad los mayores índices de adicción es la adicción al videojuego, por ejemplo. Y ese es un tema que se está viendo mucho en clínica. Yo tengo más de 10 años de experiencia clínica y se ve mucho en la consulta privada, ¿verdad? Mi hijo tiene una adicción a los videojuegos y esa adicción genera dificultad en otros ámbitos como ser el sueño, la alimentación, el rendimiento académico y la parte conductual o el comportamiento, que es lo que nosotros vemos como papás, ¿no? Usted como psicóloga, no sé si tiene alguna información o algún dato, si sabemos que los datos pues pueden ser un poco engañosos o un poco tendenciosos dependiendo del contexto que se maneje. No sé si usted maneja algún porcentaje de jóvenes o de niños que son víctimas de estas adicciones, porque como lo tocó los videojuegos, o sea, si le quitan la computadora, si le quitan el celular, ya comienza a armarse un berrinche bien feo. Bueno, actualmente, como le menciono, como el tema de salud mental en la política pública en el país está bien debilitado, las estadísticas no son como tan evidentes o no se cuenta con estadística, pero sí le puedo mencionar un aumento en el crecimiento del 30% de la consulta que está orientado a ese motivo de consulta, que es la dificultad por las adicciones y un comportamiento conductual, la parte conductual más agresiva o jóvenes mucho más bruscos o con tendencia a la agresión hacia sus padres y que viene cuando ya hacemos el análisis de una adicción al videojuego. La adicción al videojuego es como cualquier otra adicción al alcohol o a las drogas, funciona exactamente igual a nivel de nuestro cerebro o a nivel neuropsicológico también. Hay casos de excepción, no todos, pero sabemos que por ejemplo los niños siempre buscan entretenerse después de las clases, siempre, no sé, yo creo que a veces esto influye en parte de culpa que los padres de familia se han puesto un poco más flexibles con sus hijos al momento de exigir o cumplir sus determinadas obligaciones. Como es un dicho, primero se trabaja, luego se descansa y se divierte, pero a veces en medio de la tarea, en medio del estudio, pues ahí comienzan a estar jugando el famoso Free Fry o un Tetris o lo que sea, un Fruit Loops, para que tengan una idea. De repente, ahí está Chan, muchísimas gracias, de repente a veces los niños hasta engañan a los padres pensando de que, por ejemplo, con los audífonos y con la computadora están diciendo, no, estamos investigando, cuando realmente están haciendo alguna partida de línea con los amigos. ¿Pero a qué se debe todo esto? ¿Esto es alguna influencia externa o los padres ahora se han vuelto más flexibles para que los niños puedan tomar este tipo de conductas? Bueno, hay varios datos. El primero, que la Asociación Pediátrica Española tiene lineamientos específicos para el manejo de los videojuegos en los niños y adolescentes. Un niño de anteriormente era a los 2 años, ahora ampliaron el rango. De 0 a 5 años no debería haber contacto cero con lo que es pantallas, videojuegos y televisión.
Ahora bien, ¿qué sucede? Sabemos que por una necesidad de entretenimiento, que el videojuego no es un mecanismo de juego, no es, se llama videojuego, pero no debería ser tomado como un sustituto del juego. En edades muy pequeñas lo que el niño necesita es un juego que tenga interacción, jugar en la naturaleza, ambiente social, relacionarse con otros niños para poder desarrollar habilidades sociales. Entonces, cuando un niño muy pequeño, a edades tempranas, y generalmente le estoy mencionando que a los 2 años ya el niño se está entreteniendo con una tablet, 3 años. Entonces eso lo que hace es limitar las capacidades que tiene para poder desarrollarse socialmente y lo que hace es sumergirse en este mundo virtual que va a generar dificultades para la propia comunicación con los padres y para el entorno. Y en automático una dependencia de la tecnología, que lejos de ser una herramienta ya en estos tiempos que sea de apoyo al estudio, pues como lo comentó hace unos cuantos instantes, se convierte en una herramienta de entretenimiento. Ahora, en su experiencia profesional dentro de lo que es el campo de la psicología, ¿usted ha tenido alguna experiencia de enfrentar casos que sean de una prioridad extrema? Porque usted sabe que hemos visto casos aquí en nuestro país que de repente pues los padres le quitan el celular o le quitan la computadora al pequeño y de repente pues el pequeño hace un berrinche horrible y que de repente pues al día siguiente lo encuentran, usted sabe, pues no podemos decir una palabra muy fuerte porque estamos hablando de un programa de franja abierta, pero que ellos atentan contra su vida. En pocas palabras. Entonces no sé si usted ha tenido alguna experiencia o algún caso de algún niño o de un joven que por quitarle eso, quitarle lo que entre comillas es su adicción, pues haya terminado haciendo estos intentos de alarmar a sus padres. Claro que sí, precisamente es el tabú es algo que nosotros debemos romper. Para el manejo realmente de lo que es el suicidio, debemos romper el tabú y hablar del tema en los medios de comunicación. Las principales herramientas de la salud que tiene la salud pública en salud mental es hablar del tema de manera abierta. ¿Por qué? Porque solamente hablando del tema, reconociendo signos, señales de alarma, qué hacer, buscar ayuda profesional, es como vamos a evitar estos sucesos. No lo vamos a evitar de otra manera y mucho menos omitiendo el tema. Entonces, ¿qué sucede? Existen herramientas que son test que permiten evaluar cuando un niño está teniendo un deterioro demasiado notorio a causa de la actividad en videojuego. ¿Por qué? Con las actividades excesivas del videojuego lo primero que se deteriora es el sueño. Entonces, cuando hay una afectación en el sueño, es más fácil que estas ideas recurrentes comiencen a apoderarse, ¿verdad?, de nuestro cerebro, o a que empecemos a entrar en una ideación depresiva y constantes sentimientos de nostalgia, de tristeza y de visión de túnel, ¿no? Es decir, de que no hay una salida. No hay solución ahí. No hay solución. A eso se le llama en psicología a este sentimiento de una visión de túnel. Entonces la persona considera que no hay salida. ¿Por qué? Porque ha estado inmiscuida en un mundo o inserta en un mundo de videojuegos en donde difícilmente puede hacer contacto con la realidad. Entonces existen herramientas validadas que se realizan a través de una evaluación psicológica en donde podemos medir qué tanto deterioro tiene el niño. Y hay que tomar en cuenta lo que usted mencionaba, en edades muy pequeñas vamos a ver berrinches, pero ya siendo adolescente o el niño tomando mayor fuerza, se vuelve en un acto violento contra sus padres, contra sus abuelos o contra cualquier cuidador primario que se encuentre en el hogar. Hasta manipulación psicológica puede haber ahí. Hasta también. Entonces, ¿qué sucede? Que lo primero es la evaluación. No podemos hablar de lo que no hemos medido, entonces lo primero es la evaluación. Medir mediante una evaluación es lo más correcto para poder tener un panorama, un perfil psicológico de este niño y poder intervenir. Y actualmente dentro de la psicología, y por supuesto usted que es una persona especializada en este campo, ¿qué estrategia o qué consejo se le puede dar a la gente para evitar este tipo de extremos? O sea, tratar de prevenir, tratar de disuadir al niño que hay cosas más importantes en su vida que enfocarse y estar atrapado en una pantallita, en un mundo. Yo sé que todo mundo tiene derecho a entretenerse, pero como lo hemos dicho, hay prioridades. Y también sabemos que hay juegos que no necesariamente generan adicción, hay herramientas, hay enciclopedias virtuales que actualmente pues al niño le pueden ayudar, pero bueno, eso ya dependería precisamente de una, podríamos decirlo como una especie de doctrina o de algo que se enseñe desde el hogar, que pueda cambiar ese tipo de comportamientos. Claro que sí, fíjese que caemos en adicción, los niños caen en la adicción al videojuego
porque queda ese espacio que es creado precisamente para que el niño interactúe en familia, para que interactúe con sus compañeros, se apodera, si queda ese espacio, es decir, si nosotros como papás no llenamos ese espacio, lógicamente él va a buscar llenarlo a través del videojuego, a través de las conexiones que se hacen, porque ahora, no sé si usted se ha dado cuenta, los videojuegos ya no son como antes, que se iba pasando una fase pero estaba jugando usted solito. Ahora se juega en línea. Ahora se juega en línea con otras personas. Hay que hacer ciertos pagos para poder optar a otras herramientas dentro del videojuego. Entonces eso tiene un fin, y es el fin de generar que el joven quiera más, porque si no se siente insuficiente dentro del mismo juego. A eso vamos, que precisamente con los videojuegos, que son estas partidas pagadas, que vienen con suscripciones y cosas extras, hace de que ese niño genere como una especie de autoempoderamiento, que diga, y gané más partidas, claro, soy mejor que ustedes, tomen eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque esto sucede cuando nosotros como papás no llenamos ese espacio de convivencia familiar, conversar por lo menos una de las 3 comidas, por lo menos una, hacerla en familia, en la mesa, hablar yo también como papá acerca de cuál es mi experiencia en el trabajo, porque a veces queremos hacerlo como interrogatorio. ¿Y qué pasó hoy? ¿Y qué hiciste hoy? ¿Y cómo te sentís? Entonces el niño se siente presionado y se siente incómodo. No es la mejor manera de poder enseñar la comunicación asertiva, sino es, yo también comparto cómo me fue mi día, yo también te expreso que me sentí mal por A o por B situación, llegué tarde al trabajo, o me pasó. Es decir, estoy mediante un modelamiento enseñando cómo debo comunicarme, y que expresarse no está mal, y que sentirse mal en algunas ocasiones tampoco está mal. Es parte de ser en humano. Pocas palabras, para remediar el mal y hacer todo esto desde casa, es literalmente que los padres tengan más comunicación con el hijo y que se sientan con la suficiente confianza de que le puedan preguntar qué tal los números, qué tal las calificaciones. Uno de los pilares, y como le mencionaba, no ir directamente todo el tiempo con el interrogatorio, porque el joven muchas veces se siente atacado, señalado, juzgado, y eso es otra cosa. A veces queremos que nos tengan confianza, pero nos dicen una palabra y empezamos a corregir, empezamos a juzgar, empezamos a regañar. Entonces, ¿qué sucede? Mejor prefiero evitar que me juzguen. Entonces, ¿qué voy a hacer? Callarme, omitir información, no decir nada, y esa información o esos sentimientos se van quedando internamente. Entonces, uno de los pilares fundamentales es la comunicación, ¿verdad? Lo otro, el poder tener espacios de desarrollo al aire libre, es muy importante. La naturaleza genera en nosotros serotonina, hormonas de la felicidad, que hacen que busquemos soluciones a las dificultades. Entonces, lejos de estar encerrados en 4 paredes, aprovechar el medio ambiente que está creado precisamente para que el ser humano pueda sentirse libre y pleno. Así es, y por supuesto les invitamos, si usted es padre de familia, si tiene algún problema con sus hijos y que sea de este tipo de adicciones, no necesariamente alcohol, drogas, porque sabemos que estamos hablando de otro tipo de categorías. En el caso de los niños y de los jóvenes que están dentro de lo que es la tecnología, la generación beta que ya estamos viviendo ahora, que es la parte tecnológica, pues les invitamos a que se acerquen aquí con la doctora Ninoska y que puedan tener ese consejo y esa orientación. A la gente que nos está viendo, hágale la invitación, dónde la pueden localizar, sus números, redes sociales, porque yo creo que es necesario que las personas pues puedan tener una orientación de esta categoría. Claro que sí, pueden realizar sus citas o buscarme en Torre Médica Millennium 2, segundo nivel, Clínica 208, y sus citas al 3239-2912, también en Instagram como Ninoska Alfaro Psicólogo.